Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El enjuiciamiento oral penal, a cargo de Juan Velázquez y con la participación como presentador de Humberto Arronis, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Contamos con la presencia del licenciado Antonio Fernández Brito, presidente del Instituto de Administración Pública de Puebla. Lorena Errejón Abud, vicepresidenta. Antonio Cuerribas, secretario técnico. Marcela Domínguez Cuanalo, directora académica. A todos los presentes les agradeceremos silenciar sus teléfonos celulares. Adelante, maestro Humberto Arronis. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gran honor para mí, como parte del Consejo del IAP y además como parte del Foro Jurídico Poblano, pues poder estar ante este gigante. Realmente hace rato comentábamos que sobraba la presentación, pero bueno, vamos a comentar algunas cuestiones muy ad hoc al Estado de Puebla. Aquí el doctor Juan Velázquez es licenciado en Derecho y le han otorgado los grados académicos de maestro y doctor. Tiene 49 años defendiendo juicios penales y 48 impartiendo clases en licenciaturas y posgrados. La Universidad de las Américas de Puebla lo nombró profesor adscrito y le otorgó el reconocimiento de profesor honorífico. La Procuraduría del Ciudadano del Gobierno del Estado de Puebla lo distinguió como defensor social honorífico y constituyente de la Asociación de Defensorías y Defensores Públicos de la República Mexicana. El Ayuntamiento del municipio de Puebla lo ha designado 4 veces visitante distinguido y le entregó la cédula real que concede el escudo de armas de la ciudad de Puebla, así como la clavis Palafoxianum y el grabado de la biblioteca palafoxiana. Estas algunas cuestiones, como lo decía, muy ad hoc a nuestro estado, pero bueno, ya todos nosotros conocemos la gran envergadura de abogado que tenemos el día de hoy y vamos a escucharlo. Un honor que esté con nosotros, doctor. Quiero agradecer la distinción de esta invitación y este lugar, y que se debe exclusivamente a la generosidad de mis anfitriones. Me encanta además venir a Puebla. Y en este caso, más que una conferencia magistral que quisiera poderla dar, pues voy a exponer mi punto de vista respecto de esta historia del nuevo sistema penal acusatorio en México. Y haciendo la aclaración de que en esos casi 50 años que tengo ya de ejercer como abogado, en enero los cumpliré, yo digo que en la Ciudad de México y entonces probablemente en la República Mexicana me autocalifique como el único abogado. No, abogado defensor, porque nunca he acusado, siempre he defendido. Y precisamente porque siempre he defendido, absolutamente nada a mí me conviene más que este nuevo sistema penal acusatorio, pero respecto del cual encuentro ciertos asegúnes. Y para que al final de mi plática, al final de mi exposición, por supuesto, pues en una sesión de preguntas, de respuestas y de puntos de vista, pues oiga los de todos ustedes, los de algunos de ustedes, y para que en todo caso
nada me diera más gusto que me convencieran de que estoy equivocado. Voy a empezar haciendo un poco de historia, de una historia elemental, pero para darle contexto a mi plática. La historia elemental, la historia de conocimiento elemental, de que un día, hace unos siglos, de distintos países de Europa, y sobre todo por motivos fundamentalistas, religiosos, cuáqueros, calvinistas, anglicanos, metodistas, salieron de sus países y poblaron el territorio norte, conocido ahora de los Estados Unidos de América. Un día, siendo colonias, llegaron a colonizar, decidieron transformarse en estados, en una federación, en una unión de estados, bajo una constitución de los Estados Unidos de América, con sus estados que conservaban su soberanía, su libertad. Pero por ese federalismo, entonces con un poder ejecutivo federal, presidente, un vicepresidente, un poder judicial, una Suprema Corte de los Estados Unidos de América, un poder legislativo, el Congreso, y para que, bueno, pues al final de cuentas, y ya por 250 siglos, transitar. Nosotros aquí en México no fuimos, y por más que así se diga, una colonia. Fuimos un virreinato, con leyes de Indias y con provincias. Y para que un día nosotros discurriéramos y por la influencia de allá, imitar a los de allá, vamos a convertirnos no en los Estados Unidos de América, pero sí en los Estados Unidos mexicanos. ¡Ay, qué bueno! Pero, ¿y con qué estados? Porque nosotros no tenemos estados, bueno, no tenemos colonias que transformemos en estados. No, pero tenemos provincias. Provincias que vamos a convertir en estados, y como por ejemplo todavía cuando el sexenio del señor presidente Echeverría, los estados de Baja California Norte, Baja California Sur y Quintana Roo, que eran territorios componentes de la federación. Vamos a tener un poder ejecutivo como el de allá, y con un vicepresidente, el señor presidente Madero, el señor vicepresidente Pino Suárez, bueno, pero que además se puedan reelegir cada 4 años. Vamos a tener un poder judicial como el de allá. ¿Cómo se llama el de allá? Supreme Court. Entonces vamos a tener aquí Suprema Corte, cuando esa es una traducción literal y errónea del inglés al español, porque en México debía de haber sido, y en toda América Latina son, no Supremas Cortes, sino Cortes Supremas, pues un sujeto y un calificativo. Pero y entonces vamos, y por esa ficción, a ser como los de allá, pero sin ser los de allá. Y para que por esa ficción, y que todavía hasta ahora, por decir, arrastramos, hayamos conservado siempre ese centralismo. Dije esto para, insisto, darle contexto a lo que voy a decir un poquito más adelante de mi plática de esta historia de los juicios orales. Un día, hace ya más de 50 años, ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una facultad excepcional, con maestros excepcionales, que muchos de los alumnos de ahora de las universidades conocen por sus libros de texto. Maestros que eran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eran procuradores generales de la República,
que eran, y que no obstante simplemente en sus libros de texto se ostentaban con el mayor orgullo de ser catedráticos de la UNAM, profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. De esos maestros aprendí. Aprendí, por ejemplo, Derecho Constitucional, don Mario de la Cueva. Aprendí con ese maestro y por ese Derecho Constitucional de las garantías individuales, de los derechos de todos nosotros, los individuos, frente al poder público. Aprendí amparo con el maestro Burgoa, un maestro Burgoa que me enseñó ese juicio de amparo, un juicio de amparo que él veneraba, bueno, y que al grado que decía, es tan hermoso que tiene nombre de mujer. Amparo. Aprendí que ese juicio, que ese amparo, nosotros los mexicanos, Ignacio Vallarta, Mariano Otero, Crescencio Rejón, inventamos. Bueno, y que por eso que inventamos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el vestíbulo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay esas esculturas monumentales que los recuerdan. Un juicio de amparo que así como nosotros no copiamos, nos inspiramos en los norteamericanos, muchos de los países latinoamericanos se inspiraron en nosotros para tener ese juicio de amparo. En la Constitución se establece, como en el sistema legal norteamericano, el due process of law, el debido proceso legal. La garantía de seguridad jurídica a favor de todos nosotros los individuos, consistente ¿en qué? Si el día de mañana se nos acusa, se nos enjuicia, se nos condena, si entonces se nos priva de la libertad, no sea nada más porque sí, sino no sea nada más por el capricho de un poderoso, sino en tanto un debido proceso legal. Y para que si en una de esas ese debido proceso legal se violenta, entonces, desde la Constitución de 1857 en que se consagró el juicio de amparo y posteriormente se publicó la ley reglamentaria, la ley de amparo, nosotros a través de ese juicio podamos oponernos a esos actos, a ese acto violatorio de la autoridad, violatorio de nuestras garantías individuales, de nuestras garantías del debido proceso legal. Aprendí que en esa ley de amparo se facultaba en aquella época a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego ya a los tribunales colegiados de circuito, a formar jurisprudencia, a interpretar la ley. Y para que interpretando la ley, y a través, como ya todos sabemos, o bueno, yo aquí digo ahora, en tanto 5 resoluciones en el mismo sentido y votadas por 4 ministros y ninguna en contra, etcétera, se formara jurisprudencia, una interpretación obligatoria, una interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligatoria para los juzgadores, obligatoria para el sistema judicial. Aprendí. Y con eso que aprendí, salí a la vida, a litigar. Me recibí, ya ni me acuerdo, pero supongo que renté algo, conseguí un escritorio, un teléfono, y esperé una primera llamada para tener ese caso que pudiera yo defender, con todos esos conocimientos aprendidos en mi carrera de abogado. Conocimientos de todo, pero particularmente de derecho constitucional y de amparo, y de penal y de procesal penal, y en fin. Licenciado, habla la esposa de su amigo, que está preso, y me pidió que lo defienda. Mi primer caso, con mis conocimientos. Lo voy a defender. Y salí a defender. Cuéntenme, ¿qué pasó? Estaba en la casa, viendo la televisión. Y luego,
entraron unos agentes de la Policía Judicial y se lo llevaron. ¿Por qué de la Policía Judicial? Porque antes del Ministerio Público había jueces de investigación y jueces de enjuiciamiento. Y para que de esos jueces de investigación dependieran los agentes de la Policía Judicial. Cuando el Ministerio Público los sustituyó, esos policías debieron de haber desaparecido en cuanto al nombre, pero no, continuaron y como judiciales, aunque ya no dependieran de un poder judicial, sino ministerial. Se lo llevaron los agentes de la Policía Judicial. Bueno, señora, pero seguramente en tanto un mandamiento judicial de cateo, han de haber entrado a su domicilio con ese mandamiento judicial de cateo. No, se los pedí y no me lo enseñaron. Pero ¿y por qué no se lo enseñaron? Porque me dijeron que no lo tenían. Bueno, y ni lo necesitaban. ¿Y a dónde se lo llevaron? A una procuraduría. Estando aquí en el domicilio, además, encontraron las pruebas de cargo. Se llevaron las pruebas de cargo y sin ningún mandamiento judicial. Me presentaba yo ante esa policía. Vengo a ver a mi defendido. Quiero hablar con él. No, no puede. ¿Pero cómo? ¿Por qué no puedo? Porque está incomunicado. Pero ¿y cómo va a estar incomunicado si la Constitución prohíbe que se incomunique a alguno? No puede estar incomunicado. Bueno, no es que no debe estar incomunicado. No, pues sí, no debe, pero está incomunicado. No puede hablar con él. Bueno, pero ya detenido, ustedes, señores policías judiciales, tienen la obligación de presentar a mi defendido ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes a la detención. Ajá, sí. Y ya lo llevan detenido 15 días. Sí. Y luego, no, pues, un día de estos lo presentaremos. Bueno, pero me dice la esposa de mi defendido que ustedes encontraron pruebas de cargo. ¿Pruebas de cargo de qué delito? No le podemos decir. Bueno, y si no me dicen, pues entonces, ¿cómo lo puedo defender? Pues no, pues quién sabe, porque además aquí pruebas de descargo no le vamos a admitir. Bueno, que por lo menos me nombre defensor, ¿no? Tampoco. Y para que entonces todas esas historias de las garantías individuales que había yo aprendido en la carrera y que iban a ser mi herramienta eficiente para defender, resultaran inútiles. Inútiles. A mi defendido, después de días, de muchos días, lo presentaban ante el juez de la causa. Y para que entonces ante el juez de la causa yo le alegara: señor juez, mi defendido fue detenido en su casa, primero sin flagrancia. No se puede detener a alguno sin flagrancia o urgencia, pero sin flagrancia. Le imputaban, según ahora sé, un hecho cometido, supuestamente cometido, 2 años atrás. Pero luego además encontraron las pruebas de cargo. Pero luego además lo tuvieron incomunicado. Pero luego además no me permitieron que fuera yo su defensor. Pero luego además. Licenciado, es cierto. ¿Qué hacemos con esos policías? Acúselos por privación ilegal de la libertad, acúselos por allanamiento de domicilio, acúselos. Pero en todo eso yo no tuve que ver. Yo con lo que tengo que ver es a partir de que su defendido está puesto a mi disposición. Ahora sí, y para que conmigo se respete todo ese debido proceso legal.
promovía un juicio de amparo. Y para que entonces en ese juicio de amparo se interpretara una causal de improcedencia del juicio de amparo, que pues para todos los que son abogados aquí, no nada más es conocida, sino yo diría que hasta obvia. El amparo es improcedente, se debe sobreseer, se debe declarar sin materia, se debe, por decir, desechar. Cuando el acto consumado sea, cuando el acto reclamado sea consumado, dice la ley, irreparablemente. Y claro, yo entendería que si al final de cuentas lo que se reclama como acto es, por ejemplo, la privación de la vida, y si durante el juicio de amparo a ese reclamante, a ese quejoso, se le priva de la vida, bueno, pues entonces ahora sí que el juez de amparo, ¿qué va a poder hacer? Como en el caso bíblico del señor Lázaro, ¿revivirlo? No, el juicio de amparo se declara sin materia y simplemente se sobresee. Nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le tengo el mayor de los respetos, interpretó jurisprudencialmente esa causa de improcedencia de los actos consumados irreparablemente. Es cierto que se metieron a su casa sin mandamiento judicial de cateo, pero pues se metieron. Es cierto que lo detuvieron sin flagrancia, pero lo detuvieron. Es cierto que lo incomunicaron, es cierto que hallaron las pruebas de cargo, es cierto que no le permitieron tener defensor, que no le hicieron saber los cargos, es cierto que lo retuvieron por más de 24, todo es cierto, pero todo eso cierto, pues ya se consumó. Y si ya se consumó, pues entonces ¿cómo le hacemos? Para peor. Muchos de los señores jueces a los que yo me presentaba en casos así similares, me decían, licenciado, no me quite el tiempo, vea cómo estoy de trabajo, con el trabajo que usualmente tienen los señores jueces, que los obliga a trabajar hasta sábados y domingos. Vea cómo estoy. Y usted me viene a quitar el tiempo queriendo defender a su defendido, que está confeso. Sí, señor juez, efectivamente está confeso, pero digo, está confeso. A ver, ¿por qué? Pregúntele. Estoy confeso porque me compelieron, me obligaron a declarar. La quinta enmienda norteamericana que dice a nadie puede obligársele a declarar en su contra. ¿Ah? ¿Lo obligaron a declarar? Sí, señor juez. Pruébelo. Porque si no probaba que lo habían obligado a declarar, la confesión todavía en los años 90 se quedaba en el juicio y probaba en contra. La confesión era la regina probatorum, la reina de las pruebas. Con la confesión a las personas las condenaban. Pienso, analizando los antecedentes de esas jurisprudencias, de los actos consumados, que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó, voy a inventar aquí, el caso del señor Mochaorejas. Del señor Mochaorejas que aterrorizó a toda la sociedad, secuestrando, mutilando, pero ¿y para qué un día lo descubrieran, lo detuvieran, y violándole todo el debido proceso legal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Declaramos violentado todo el debido proceso legal y lo ponemos libre? ¿O declaramos mejor todo consumado irreparablemente y confirmamos la condena? ¿Qué hacemos? Confirmamos la condena en aras de la justicia, no obstante que se hubiese violado todo el debido proceso legal. Eso en México, ¿qué produjo? El efecto perverso
que no sucedió en los Estados Unidos de América. ¿Qué sucedió en los Estados Unidos de América? Con un sistema garantista de garantías individuales, de un debido proceso legal similar. El caso Miranda. Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, de la nación norteamericana. A mi defendido, el señor Miranda, al detenerlo, los policías no le leyeron sus derechos. Ay, ¿es cierto eso, señores policías? Pues sí, no se los leímos. Le violentaron su debido proceso legal. El señor Miranda se va a la calle. ¿A qué obligó en esos países este garantismo? A que los policías que investigaban se convirtieran en policías científicos, en verdaderos policías de investigación. No, no, no. No necesito meterme a tu casa, no necesito detenerte ilegalmente, sin flagrancia, no necesito encontrar las pruebas, porque pues, además las encuentro y así me las declaran inadmisibles en el juicio, no necesito incomunicarte, no, 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 no. Necesito, respetando el debido proceso legal, encontrar un cabello, una huella digital, un dato de ADN con el cual te voy a llevar a un juicio y con el cual te van a condenar. En México, ¿qué sucedió? Que en México no se formó policía de investigación. De investigación científica. Porque en México la policía aprendió a que violando todas las garantías, de manera irreparable, consumada irreparablemente, y arrancando una confesión, tenían la condena asegurada. Un día, eso cambió. Un día, y por la influencia de los Estados Unidos de América, porque no obstante que hay muchos que se adjudican la paternidad de este nuevo sistema, cuando la historia de este nuevo sistema, una organización del Estado, del Departamento de Estado norteamericano, USAID, me fue a ver, y a otros. Venimos a verlo para convencerlo de las bondades de este juicio. Queremos que sea nuestro promotor. Y por motivos que fueran, no fui. Por motivos que fueran, no fui. Otros sí. Otros que ahora ya se adjudican la paternidad. Qué bueno. Pero la realidad es que esta paternidad es de los Estados Unidos de América. Y por eso entonces comencé con mi historia de que, pues, ¿por qué no? Si lo de allá está muy bien y nos parece muy bien y lo vemos a colores, pues lo imitamos aquí. Ahora el sistema cambió. Ahora, y qué bueno, hay un absoluto respeto al debido proceso legal en este nuevo sistema penal acusatorio. Me detuvieron sin flagrancia. Me imputaron un hecho de un año atrás, para afuera. Me detuvieron, pero no me pusieron dentro del plazo legal a la disposición del Ministerio Público. Para afuera. No me informaron los motivos de la detención, el contenido de la acusación. Para afuera. Allanaron mi domicilio sin mandamiento judicial. Para afuera. Se hicieron de las pruebas de cargo de esa manera ilegal. Son inadmisibles en el juicio. Me incomunicaron. No tuve defensor. No me permitieron pruebas de descargo. Para afuera. Para afuera. Y para que entonces, por ese para afuera, ahora nosotros estemos viviendo lo que estamos viviendo. Comencé mi plática diciendo que a mí como defensor, este sistema, no, bueno, me parece maravilloso. Releo
el Código Nacional de Procedimientos Penales, estoy en una sala de juicio de oralidad y cada vez me siento más en una de esas películas norteamericanas. Maravilloso para mí, para mis defendidos. Pero y para un México con cientos de miles de muertos, de desaparecidos, de desplazados, con un México que es el segundo más violento del mundo, después de Siria, que está en guerra, para un México que el año antepasado contabilizó 30 millones de delitos cometidos, para un México que ya ahorita tiene el 99% de impunidad. No, hay un estudio de aquí, de la Universidad de Puebla, que seguramente es más realista que lo que yo estoy diciendo, y optimista, porque la cifra no es del 99, es como del 97%. Entonces, bueno, un México con el 97% de impunidad. No obstante, las penas de prisión que en México hay y que cada vez son más y más elevadas. Cuando comencé a litigar la pena máxima de prisión para el delito peor, homicidio calificado, ventaja, alevosía, premeditación, traición, era 30, 40 años. ¡Qué poquitos! 40 años. 40 años y en una prisión mexicana, sobrepoblada, hacinada, inmersa en la miseria, en la desolación, 1 año, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿no pudieran ser una vida? No. Como no eran una vida y como además los crímenes aumentaban, entonces de 40 a 50, a 60, a 70, a 100 años, ¡ay! Y el condenado de 100 años, y bueno, por si en una de esas salía y mejor para que no saliera, cadena perpetua. Aquí en Puebla tienen cadena perpetua, creo. Secuestros, homicidios, ¿no? Bueno, en Veracruz, en Chihuahua, cadena perpetua. 97, 99% de impunidad. Si a una persona no se le detiene en flagrancia, hay el 97, 98, 99% de probabilidad, quiere decir lo que casi seguramente va a ser, de que el hecho quede impune. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué sirven esas penas si al final de cuentas no se aplican? Un partido político que dice, votaste por nosotros y ya conseguimos la cadena perpetua para secuestradores, homicidas. Si sigues votando, vamos a conseguir la pena de muerte. Vamos a votar para conseguir la pena de muerte. Claro, pena de muerte a secuestradores, violadores, homicidas. Nada más que yo me pregunto, ¿de qué serviría tener una pena así si no se aplicara? ¿De qué serviría que en el gran casino del delito que es México, un casino, se juega, se apuesta? Apuesto a ganar el botín. Si pierdo, pierdo la vida. Ah, sí, pero en este casino, cuidado, el 1% de los que juegan pierde la vida, el 99% gana. ¿Serviría? El que el 75% de nosotros, no de nosotros, de la gente, exija la reimplantación de la pena de muerte, ¿serviría? ¿Qué pasa con nuestro nuevo sistema? En nuestro nuevo sistema debe haber un primer respondiente, alguien que sea el primero que responda a la noticia del delito. ¿Y quién debiera ser ese primer respondiente? La policía. Nada más que cuál es la realidad de nuestra policía.
la que ya dije. ¿Cuál es la realidad de nuestra... No en Puebla, que por cierto aquí hay un procurador, me parece, Higuera, excepcional. No en Puebla, pero a nivel nacional, estatal y municipal. ¿Cuál es la realidad de ese primer eslabón sin el cual la cadena que lleve a un enjuiciamiento y a un castigo, nada más no se va a poder eslabonar? ¿Cuál es? Este que dije, la policía, que a nivel estatal y municipal es una de las 10 más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina, la segunda más corrupta mundialmente. El 75% del sistema policial infiltrado por la delincuencia, el 85% de los policías sin certificación. 650 municipios sin policía y alrededor de 900 con menos de 20 policías que apenas cursaron la primaria, que apenas saben leer y escribir, que ganan el salario mínimo, que no tienen preparación ni equipo ni nada. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es la de que a veces vemos, yo veo, esos programas norteamericanos, tenían que ser norteamericanos, de CSI o de lo que sea. Una señorita policía tan bonita que bueno, hasta quisiera uno ser el investigado. Que llega y dice, aquí el móvil del homicidio no fue el robo. Su reloj de oro, la cartera con $1000, su anillo con un brillante. En la Ciudad de México, un señor policía en un centro comercial encontró una bolsa de mujer con 45,000 pesos. Los devolvió. Al día siguiente, en el periódico principal de la Ciudad de México, salió, no que el señor Trump, que si México y el señor Bin Laden. Policía devuelve dinero. El señor policía, retratado, con una cara de mortificación. Es que mis amigos, mis compañeros, ya no me hablan por haber puesto el mal ejemplo. ¿Va a poder ese primer respondiente determinar que el móvil del homicidio no fue el robo? En este nuevo sistema de enjuiciamiento se presumen novedades. Las novedades de que sí, efectivamente, se trata de que casi nada llegue a juicio. Casi nada. Porque haya criterios de oportunidad, porque haya acuerdos reparatorios, soluciones alternas, suspensiones condicionales de las condenas. Es decir, que más o menos todo se arregle sin ir a juicio. Qué bueno. A mí como abogado y a cualquiera, bueno, pues qué bueno. El principio se dice novedoso de presunción de inocencia. Y no es cierto que sea novedoso, porque aún en el sistema anterior había el principio de presunción de inocencia. No así como ahora de que de a tiro se dice que la presunción de inocencia, pero lo había, por el indubio pro reo, porque en caso de duda se tenía que absolver. Si no había la plena certeza de la culpabilidad de alguno, y por el principio de presunción de inocencia, se le tenía que absolver. El novedoso principio de la publicidad. Ahora los juicios son públicos. En 50 años de defensor, nunca defendí un juicio que no fuera público. No. Aquí nadie puede entrar, nada más nosotros, ¿no? Yo diría que ahora hasta son menos públicos que antes, porque antes había un juzgado con montones de secretarios, y entonces pues podían entrar 150 personas. Ahorita es una salita con 20 asientos y pues si ya se llenó, se llenó. Ah, no, pero aparte la oralidad.
¿Alguna vez defendí un juicio silenciosamente? No, pero ahora sí se habla más. Es cierto que ahora se habla más. ¿Qué es de a tiro? Me parece lo realmente novedoso. Primero, el que se pretenda acotar, limitar la prisión preventiva. Antes, primero se aprisionaba y luego se averiguaba. Por esa regla de que el término medio aritmético de la pena superior a 5 años obligaba a prisión preventiva. No, luego eso se trató de remediar. A mediados de los años 90 se hizo una lista de delitos graves que obligaban a prisión preventiva. Los que no fueran graves permitían libertad provisional bajo caución. Esa listita, se trató de que fuera una listita, fue de unos 100 delitos, para que al cabo de los años fuera de casi 400. Casi todos los delitos en México obligaban a prisión preventiva. Ya no. Ya no te voy a aprisionar para saber si eres merecedor de un castigo y entonces imponerte el castigo de la prisión. No. Ahora primero averiguo y luego te encarcelo, si es que resultas culpable. Muy bien, muy bien. Nada más que esa pequeña listita de delitos con prisión oficiosa, ya ahora como antes, la hemos empezado a incrementar. Porque a cada uno de nosotros se nos ocurre agregarle delitos, para que entonces de 5 que había, ahora ya sean 10, 11, y para que al rato sean 18, y al rato 29, y al rato 37. Fíjense, a ver si me doy a entender. Nuestro señor presidente dice, imagínense, la corrupción terrible, la corrupción. Nadie quiere un régimen corrupto, funcionarios corruptos, particulares corruptos. Pero dice, fíjense, la corrupción no era delito grave, dando a entender que se calificaba como algo sin importancia. Pues, es corrupción. No, tiene que ser algo grave. Pero, señor presidente, ¿grave para qué? Grave para que a esos acusados de corrupción se les aprisione. Se les aprisione desde el primer momento de la acusación. En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo el mayor estafador de toda la historia de los Estados Unidos, un señor, Bernie Madoff. Estafó a todo el mundo, voy a inventar, $1,000 millones. Al señor lo enjuiciaron, todos los días de su juicio estuvo en libertad, lo condenaron perpetuamente y ahorita perpetuamente está compurgando en una prisión su condena. ¿Qué tiene que ver que durante su enjuiciamiento estuviera libre? ¿Qué tiene que ver que un delito no se califique como grave para los efectos de la prisión preventiva durante el enjuiciamiento con que si a esa persona después de su enjuiciamiento se le encuentra culpable, se le condene perpetuamente? En México existía, y estamos tratando de que vuelva a suceder, lo que Francesco Carneluti, ese autor italiano que todos los abogados hemos leído, en su libro clásico cuyo título dice todo: Las miserias del proceso penal. Afirmaba, la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso que es una tortura. La tortura de primero te aprisiono y luego averiguo. Es una novedad lo de la prisión preventiva, es una novedad que ya casi que pocos delitos, aunque vamos para más, tengan prisión oficiosa. Es una novedad el que no primero se encarcele
y luego se averigüe. Que se averigüe y luego se encarcele. Pero de este enjuiciamiento hay algo que me parece que es lo fundamental. Lo fundamental. Y que es el principio de contradicción que tienen los juicios ahora. Antes, una persona, una víctima, iba ante el Ministerio Público y denunciaba. Y presentaba a sus testigos y todas sus pruebas de cargo, y para que el señor agente del Ministerio Público un día le mandara el expediente a un juez y el juez enjuiciara. A esa persona la aprendía, la enjuiciaban. Señor juez, quiero interrogar a quien me denunció. No se puede. ¿Cómo? Ya desapareció. Bueno, pero a los testigos de cargo. También ya desaparecieron. ¿Y luego? Y luego, todo eso que en la averiguación se recibió, se desahogó, hace prueba. Y por esa prueba ahora el juez te condena. En la averiguación se probaba. Y en el juicio ya no importaba. Ahora ya no. Ahora todo lo que el señor Ministerio Público, los fiscales, reciban durante su investigación, en sus carpetas de investigación, son nada más datos. Datos que se van a transformar en prueba hasta que el juez del juicio, el juez de oralidad, las reciba. Esa, para mí, es la mayor, la absoluta ventaja de estos juicios de oralidad. Nada más que hay otras ventajas. Y ya no voy a durar mucho. Bueno, en la plática. Espero. Hay unos ciertos principios que se privilegian en este nuevo sistema, que son la concentración, la continuidad y la inmediación. Antes, en un juzgado, había 4 o 5 secretarios, señores secretarios, que llevaban simultáneamente 4, 5, 6 juicios. Y un señor juez, con el trabajo hasta acá, revisando, dictando acuerdos, sentencias. En un día podían haber 3, 4, 5 enjuiciamientos, sentencias, en fin. Ahora ya no. Ahora ya no es de que una audiencia hoy, otra audiencia dentro de una semana, otra en 2 meses, otra dentro de 8, así, y tu juicio va a durar 2 años. Ahora, por estos principios de concentración, de continuidad y de inmediación, todo tiene que ser de principio a fin y con el señor juez presente. ¿Quién no querría eso? Claro. Qué bueno. Nada más que, y les voy a poner este ejemplo de algo que puede pasar. Un día el señor presidente Miguel Alemán inauguró en la Ciudad de México el viaducto de la Piedad, que ahora se llama viaducto, Miguel Alemán. Ese viaducto era para 2 carros que transitaban. Y para que no, en una de esas ya no cupiéramos. Y para que en una de esas un genio discurriera, pintarle una tercera rayita. Y para que entonces de 2 circularan 3 carros. ¿Qué pasa? Y así ya no cabemos. ¿Qué sucedería si ahora se dijera? Miren. Por este viaducto va a circular un carro de principio a fin. Y ya que llegó al fin, el siguiente. ¿Cuántos carros en la Ciudad de México y por ese viaducto podrían transitar? ¿Cuántos? Ahora aquí, ya tenemos algo así. Este juzgado se va a dedicar a un juicio, de principio a fin. Y como dije, con el señor juez presente. Concentración, continuidad, inmediación. En este juicio no va a haber algo más
que ese enjuiciamiento. Te tengo una noticia, diría el señor juez, al enjuiciado, que tu juicio ya no va a durar como antes 2 años, o 3, o 5, o 10. No, 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 no. Tu juicio va a durar un día. Un día. Vas a tener el día de tu juicio dentro de 2 años. Porque mira mi agenda absolutamente congestionada, en tanto un juzgado dedicado a todo tu juicio. Todavía no ha sucedido eso, o ya está sucediendo, por el 99% de impunidad. Porque lo que está llegando a juicio de oralidad es, voy a inventar, el 1% de lo que se tiene que enjuiciar. Porque esos criterios de oportunidad, de reparación del daño, de que manejaste en estado de ebriedad y entonces te condeno, pero bueno, manejaste y causaste una muerte, te condeno, pero te suspendo las sentencias y vas a un tratamiento de alcohol y eso no puede suceder si se trata de delitos contra el orden público. Los delitos contra el orden público, pues ni modo que se concilien, ni modo que se suspendan las sentencias. Tienen que ir a juicio de oralidad. Delitos contra el orden público. Secuestros. Ajá. Los secuestros han aumentado 500%. Cada 3 horas se secuestra una persona. Violaciones. Cada 4 minutos se viola una mujer. Homicidios. 100,000 homicidios. Desaparecidos. Desplazados. Robos con violencia. Delitos contra la salud. Les dije, 30 millones de delitos. No, ya no 30. No 30. Porque de esos 30, muchos no son contra el orden público. Porque muchos de esos los pudimos conciliar, suspender. Nos vamos a quedar, suponiendo que tuviéramos policía, nada más con unos cientos de miles, o decenas de miles, o miles de delitos que tienen que ir a juicio de oralidad. ¿Cómo? ¿Cómo? En los Estados Unidos de América, y por eso comencé mi plática con los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América, con 250 años de estos juicios, con experiencia, con jurisprudencia, con infraestructura, con operadores y sobre todo con dinero, solamente el 4% llega a juicio de oralidad. Si llegara el 5%, el sistema entero colapsaría. Pero espérenme, ¿y entonces cómo le hacen allá? Como nosotros vamos a tener que hacer aquí. No remediando, no conciliando, no suspendiendo, sino con una salida que hay que se llama procedimiento abreviado. ¿Cuál es el procedimiento abreviado? El procedimiento en que ya no se necesita procedimiento, en tanto una confesión. No, ¿cómo una confesión? Eso ya no existe. No. Un reconocimiento de culpabilidad. Si tú te reconoces culpable, ya no tienes que ir a juicio de oralidad. ¿Para qué? Pues ya te reconociste culpable. Ajá. ¿Y por qué un inocente se reconocería culpable? Precisamente porque si no se reconoce culpable, va a tener el día de su juicio dentro de 2 años. Y durante esos 2 años, privado de la libertad. Y si se es culpable, ¿por qué se va a reconocer culpable? Porque en tanto este procedimiento puede negociar hasta la 3ª parte de la pena mínima, del delito. Y entonces, a mí me parece que tengamos 2 terribles asegúnes. El primero, no tenemos policía de investigación.
no aquí en Puebla, en el país, no tenemos policía de investigación. Ni laboratorios, ni nada. Pero en una de esas vamos a tener. Sí, ¿por qué no? Vamos a tener. Para que el día que tengamos, entonces esa policía de investigación descubra los delitos y se puedan perseguir, se puedan enjuiciar. Pero y para que si se pretende enjuiciar más del 4% de esos delitos, el sistema mexicano entero colapse. Y para que entonces me parezca que muy fácilmente en México pueda suceder lo siguiente. En México la justicia penal, no. En México la injusticia penal es para los pobres. Al 90% de los pobres los defienden heroica. Al 90% de los presos, que además son pobres, los defienden heroicamente los defensores de oficio frente a las fiscalías, las procuradurías. Defensores de oficio que defienden un promedio de 250 casos cada uno. Defensores de oficio que ganan unos 10,000 pesos de sueldo. Defensores de oficio que pierden el 94% de los casos que defienden. Y para que de ese 94%, el 42% sean inocentes, que a lo mejor se quedan en la prisión perpetuamente, no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. En México, insisto, no tenemos policía. Vamos a tener policía. Y con todo lo que eso implica. Laboratorios, peritos, técnicos. Y para que el día que tengamos policía, el 95-96% de los que tengan que ir a juicio oral opten por el procedimiento abreviado. No opten. Ojalá optaran. No. Los defensores, los policías, los defensores, los agentes del Ministerio Público y hasta los jueces, haciendo que opten para que el sistema no colapse. Y para que entonces, y con esto ya termino y les agradezco su paciencia, en México me parece que con este nuevo sistema nosotros vayamos a perpetuar algo que yo leía de niño, porque me llevaban, cuando entraba a la prisión de la Ciudad de México, que era el Palacio Negro de Lecumberri. Una frase lapidaria escrita en una pared respecto de la justicia para los pobres. Decía: en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Pero, ojalá y me equivoque, y que ahorita ustedes me convenzan de que estoy equivocado. Ojalá. Ya, gracias. Gracias. A ver, una de las preguntas es: ¿por qué actualmente se tiene la percepción de que el nuevo sistema libera, y de hecho así ocurre, a los delincuentes? Señor juez,
aquí le traigo a este delincuente. Ah, pero ¿y por qué dice usted? Pues porque digo, porque aquí en la carpeta de investigación que le presento no hay un solo dato que amerite su enjuiciamiento. Bueno, a ver, espere. Qué bueno que se deje en libertad provisional, bajo caución, libertad provisional, o sea, bajo palabra, caución, lo que sea, a todos aquellos, no a todos, a la mayoría de aquellos a los que se vaya a enjuiciar, que no hayan sido detenidos en flagrancia, que no estén acusados de un delito que en ese momento está ya más que probado. La señora Mataviejitas ahorcando a una y ahí detenida, y bueno. Qué bueno. Empezó en Chihuahua esto. Al 85% de los liberados provisionalmente para el día de su juicio, ya nunca se les volvió a encontrar. En Durango. Un día el señor gobernador me invitó y para presenciar la inauguración del sistema de oralidad. El Congreso, el señor gobernador, el Tribunal Superior. ¿Y el acusado? ¿No llegó? Bueno, pues a ver, salgan y busquen uno, a ver si... En los Estados Unidos de América es delito federal el que un imputado viole su libertad bajo fianza, digamos. Federal. El FBI lo busca y lo encuentra. No, y además como en el viejo oeste norteamericano hay casas recompensas. Lo encuentran, lo agarran de los cabellos y arrastrando se lo llevan a la... Aquí en México, ¿con qué sistema? Te voy a poner en libertad, pero siempre y cuando cumplas estas condiciones. ¿Quién la supervisa? ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿puede haber dictámenes de necropsia en tanto 100,000 muertos? ¿Con qué dinero? ¿Con qué? Cuando este sistema y en el 2008, el mundo, México, vivíamos en la riqueza, el petróleo, ahora, ¿con qué dinero? ¿Con qué operadores? ¿Con qué? Porque nosotros trajimos de Inglaterra, hombre, qué bueno, un Rolls Royce. Rolls Royce. Verde botella, vestiduras de piel. Pero con la dirección, el volante, del lado derecho y todas las vialidades del lado izquierdo. Vamos a aprenderlo a manejar. Y vamos a cambiar todos los caminos. ¿En cuánto tiempo? Y mientras tanto, la aportación de arma no era delito de prisión oficiosa. Y como no era delito de arma de fuego restringidas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, a los que se les encontraba y con un cuerno de chivo, oye, pero ¿y por qué andas con ese cuerno de chivo? Bueno, pues es que es un regalo para mi hijo que le voy a dar. Bueno, no, pues te pongo en libertad. En libertad, porque no es prisión oficiosa. Le decía, ese puesto en libertad ya nunca lo vuelven a encontrar, porque no hay ni seguimiento, ni antecedentes, ni... Voy a inventar, consta. Los Estados Unidos son el país, ¿cómo diría yo?, con la más estricta vigilancia de todos. De todos. Encuentran a todos y en un segundo. Porque las tarjetas de crédito, porque el taxi, que porque las llamadas, que porque todos. Aquí, ¿cómo? ¿Dónde? Como no los encontramos, entonces que ahora la aportación de armas sea de prisión oficiosa. Y así, porque es un sistema
absolutamente ajeno a nuestra realidad. Eso es. Muy bien, doctor. También nos pregunta Jorge Sea, en su experiencia, ¿cómo ha sido acogida la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 por los jueces penales, entre comillas, de la vieja escuela? A ver, es que ya no hay vieja o nueva escuela. Pues yo diría que ya, pues de la pues más vieja escuela que yo, pero no es de que cómo lo acogemos o no lo acogemos, pues es que ahí ya está. Pero eso que allí ya está, y a lo que de a tiro, pues sí, ni modo que no nos tenemos que atener, pues simplemente en… ¿Cómo? El Código Nacional de Procedimientos Penales se dice, fíjense, el defensor, el imputado, el defensor podrá conseguir, contratar investigadores privados para que, digamos, verifiquen los hechos, como en las películas que vemos de los Estados Unidos, que ya contrataron un investigador y que entonces ya fue a la escena del crimen y que entonces ya descubrió. ¿Qué defensor va a poder? Fíjate que, no, es que no quiero ni… Imagínense el caso patético de esas prisiones mexicanas hacinadas, como dije, inmersas en la promiscuidad, en la desolación, en la miseria, alimentos podridos, autogobiernos, drogadicción, prostitución, alcoholismo. Y para que entonces el defensor vaya con sus 250 defendidos a decirles que ya van a contratar investigadores privados. ¿Cuáles? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué policía tenemos? En la Ciudad de México, en un terreno baldío, todo el tiempo se arrojaban cadáveres. No todo el tiempo, cada 3 días. Cadáveres. Los vecinos indignados, aterrados, protestaron. Le exigieron a la policía que hiciera algo, ya, que actúe. La policía, por supuesto que actuó. No, bueno, puso un letrero de ese tamaño que decía: se prohíbe tirar basura y arrojar cadáveres. No, esperen. Para que los delincuentes no se rieran, se anunciaba el castigo drástico que se impondría al sorprendido en flagrancia. Multa. Y firmaba, de verdad, la policía. En México, desgraciadamente, por esta historia que les cuento de que pues, aliados con la delincuencia y nada más arrancando confesión, en México, desgraciadamente, eso es lo que tenemos. Policía. Y lo terrible, y ya es que me estoy volviendo repetitivo, y lo terrible es que cuando el día de mañana por fin ya pasemos de policía a policía, a ver cómo llevamos enjuiciamiento esos cientos, decenas, miles de delitos contra el orden público. A ver cómo. ¿Cómo? ¿Qué más? Muy bien, aquí viene una pregunta que viene compuesta. La primera es, ¿impunidad es el principal problema en nuestro país? ¿Qué alternativas tiene el ciudadano que no tiene recursos económicos para defenderse? ¿Y hacer justicia por su propia mano o qué está sucediendo? Entonces es lo que está sucediendo. Ante los hechos de impunidad, ante la falta de castigo, ¿de qué sirve? ¿De qué serviría? Bueno, aquí en México tuvimos pena de muerte.
aquí en México tuvimos jurados populares. En eso, cuando desapareció, cuando Lecumberri se cerró, en el sexenio del presidente Echeverría, se crearon los reclusorios de la Ciudad de México. En cada reclusorio se construyeron salas de juicios orales. Salas de juicios populares. La Secretaría de Gobernación insaculaba, sorteaba, como para las casillas de votación, ¿no? Publicaba en el Diario Oficial quienes habían sido seleccionados para ser jurados populares. Y en México había pena de muerte, que se aplicaba por fusilamiento. Uno de los últimos casos famosos, al presidente electo Álvaro Obregón, lo matan. Y entonces ahí detienen en flagrancia al autor del crimen y detienen a varios cómplices y detienen a una religiosa acusada también de complicidad. Los llevan a un jurado popular y a todos, León Toral se llamaba el autor del crimen, y Concepción de la Llata, la madre, Conchita, la mujer, los llevan a un jurado popular y los condenan a la pena de muerte, excepto a la monja, a la que le imponen la pena máxima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional de la pena de muerte prohibía su aplicación a las mujeres. A las mujeres no se les ejecutaba. En México había la pena de muerte. México fue celebrando tratados internacionales, la fue desapareciendo de los códigos penales, la fue sustituyendo por penas cada vez más elevadas de prisión, permanecía en la Constitución. México fue celebrando tratados internacionales para derogarla y la derogó del 22 constitucional. Pero ¿y entonces cómo ahora? El 75% de nosotros dice, vamos a reimplantarla contra secuestradores, violadores y homicidas, porque creemos que eso disminuiría ya la comisión de esos delitos. 75%. Bueno, pero ¿cómo? Ya no existe. Renunciamos, la palabra correcta es denunciamos a los tratados internacionales, a los renunciamos y reformamos la Constitución. ¿Reformar la Constitución? La hemos reformado 700 veces, 750, y ya tenemos la pena de muerte. ¿Y luego? ¿Nos serviría? ¿Con el 99% de impunidad? ¿98, 97? ¿Cuál es el argumento mayor para la pena de muerte? Ejemplifica. En Inglaterra se le aplicaba a los carteristas. Cuando los carteristas más carteras robaban, era cuando se estaba ejecutando a uno de sus compañeros. Los delincuentes delinquen pensando, creyendo que pues no se les va a castigar. Pero a ver, yo me pregunto, ¿a nosotros los mexicanos la muerte nos asusta? ¿Qué día de diciembre? ¿Noviembre, diciembre? Vamos y le cantamos allá a los panteones. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La vida no vale nada. Nos intimidarían, nomás 3 balas le dieron. Nuestro problema es falta de dinero, falta de policía, falta de operadores. Y por eso esa terrible impunidad. Si las violaciones, los homicidios, los secuestros se castigaran con 3 días de prisión, no con pena de muerte, pero los 3 días de prisión se le impusieran al 99%, por decir. El problema es ese, es impunidad. ¿Cómo la vamos a remediar? ¿Cómo? Bien, doctor. Parte de esto ya lo respondió, pero es importante. ¿Qué soluciones jurídicas se podrían emplear para reducir el índice de feminicidios en el país
y podría ser o no una realidad la amnistía que propone el presidente y cómo se debería manejar. Bueno, a ver, feminicidios, hay fiscalías para los feminicidios, para los homicidios de periodistas, se han matado a más de 100 periodistas, se ha castigado a uno, bueno, a un asesino. Los feminicidios, se mata a las mujeres, ¿quién castiga? Pero igual se mata a los niños, pero igual se mata a los hombres, pero igual se mata a todos. 100,000 muertos, 80,000, ni todas las guerras, ni la totalidad de las guerras de Vietnam, de Irán y de Irak y de Irak y de Afganistán suman los muertos que tenemos en México. 80,000. Vamos a pues 80,000 pues suenan así. Vamos a poner un cadáver tras otro y 80,000 y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Y a cuánto se ha castigado? La amnistía, ¿qué amnistía del señor presidente que dice que bueno, he estado viendo que ahora que las oportunidades, yo me pregunto si esos delincuentes van a dejar de serlo por los 2,500 o 3,000 pesos que les den. El problema es muy complejo, particularmente por la falta de autoridad y la aplicación de penas, de castigos. Bueno, quiero nuevamente agradecer la enorme distinción de la invitación y que no obstante todo lo que dije, ojalá y alguna vez me vuelvan a invitar. Agradecemos mucho la presencia del doctor. Yo no soy abogado y créanme lo que sí le entendí. O sea, me quedó muy claro el escenario, la historia, el actual proceso penal, me quedó clarísimo. Pero yo sí tengo una duda. Si estábamos primero como mátelo y después averiguamos, ¿no? Y ahora estamos, bueno, vamos a averiguar y en un sentido muy drástico luego los matamos, pero si no los vamos a poder matar porque se van, y además ese es el modelo, el Rolls Royce gringo, o perdón, inglés, justo, humano, pero que no se puede aplicar en México. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos al anterior? ¿Le seguimos por el que vamos? ¿O qué podemos hacer para corregir esto, Juan? Si en mis manos estuviera, sería, primero, destinar montones de dinero, para que ese primer eslabón lo hubiera, policía. En Nueva York hubo una época, en la ciudad de Manhattan, en que aún en los hoteles más caros, en cada piso había una guardia por el crimen desatado. Nombraron a un alcalde, a un gobernador, sí, un alcalde, nombró a un jefe de policía profesional y con todo el dinero lo primero que hicieron fue tener policía. Policía, no policía, policía. Los índices delincuenciales disminuyeron hasta en 75%. Entonces, primero, dinero, y para que hubiera policía. Pero al mismo tiempo, para que entonces las fiscalías tuvieran agentes fiscales,
cada vez con mayor preparación, peritos para eso bien pagados, con una carrera civil, y para que entonces yo calculo que si hacemos eso, en unos 20 años se vieran los resultados. El sistema es maravilloso. ¿Cómo no lo sería tener un Rolls Royce? Pero en las condiciones que digo. Entonces no lo desechemos, no, ay, no, pues ya no, me voy con mi carcachita vieja. Mi carcachita, pues sería vieja, ¿no? Con mi carcachita. No, ya lo tenemos, vamos a aprovecharlo. Pero pues vamos a aprovecharlo. Y nadie lo quiere aprovechar, porque pues todo se escatima, nada se gasta, ahora menos. Gracias. Lore, vamos a entregar un reconocimiento al doctor, y realmente de veras muy agradecido por tu participación, muy enriquecedora la plática. Gracias, Humberto, también. Un aplauso, por favor, para todos ellos.